Gracias te damos en el nombre del Señor. Amén. Y este pasaje es, bueno, hay un montón de cosas que aprender y que entender. Este pasaje fue escrito por Isaías. Todos saben que el profeta Isaías vivió en una época en donde el pueblo de Israel ya se había apartado del Señor. Tiempos en los cuales el pueblo de Israel ya había apartado su corazón de Dios para ir tras sus ídolos, ocasionando la declinación moral y espiritual, ya que se toleraba la existencia de lugares secretos de adoración pagana. Los ricos oprimían a los pobres, las mujeres descuidaban a sus familias buscando los placeres de la carne. Muchos sacerdotes y profetas se entregaron a borracheras y a los placeres del mundo en los habitantes del pueblo. Mira ese contexto en el que Isaías tenía que servir a Dios. Un contexto bastante trágico, ¿verdad? Porque el pueblo era un pueblo que había sido comprado por Dios. Un pueblo que conocía las leyes del Señor, pero que hoy día estaba totalmente alejado de Dios. El propósito de Dios fue declarar su descontento por los pecados de Judá, Israel y las naciones vecinas. Casi todas las palabras hebreas que designan al pecado son utilizadas por el profeta. Al mismo tiempo, Dios intentaba inducir al pueblo a apartarse de su desobediencia a fin de evitar el desastre que se avecinaba, pero lastimosamente no pudo cambiar esa situación. Sin embargo, quizás su propósito mayor fue sentar las bases de la esperanza y la promesa que en el futuro guiarán al remanente fiel del pueblo de Dios. En este pasaje claramente Dios demuestra su fidelidad para con el pueblo de Dios, un pueblo cargado de maldad, un pueblo pecador como lo somos cada uno de nosotros aún. En este capítulo se evidencia el amor incondicional de Dios sobre un pueblo que no merece ser amado. Es por esa razón que el título, no he cambiado el título, porque el título es tan preciso para este pasaje en poder reconocer que Jehová declara que Él es el único redentor. Jehová es el único. Ahora dice la palabra de Dios en la primera porción: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Ahora, ¿qué es esa palabra redimir, verdad? Redimir significa rescatar mediante precio pagado por los cautivos. Y dice: te puse nombre, mío eres tú. Imagínate que el Dios Todopoderoso agarra y dice de ese pueblo: yo te redimí. Pero antes de ello dice: no temas, ¿verdad? ¿Y por qué generalmente Dios nos dice, cuando leemos una palabra, dice: no temas, yo te ayudo, no temas, yo estaré contigo? ¿Por qué? Porque nosotros constantemente tendemos a luchar con el miedo, con el temor. Y el temor, ¿qué hace? Te paraliza, ¿verdad? El temor no te deja avanzar, el temor te estanca, el temor a seguir creciendo en el Señor. Y este pueblo ya estaba totalmente apartado del Señor. Sin embargo, Dios estaba usando al profeta para agarrar y de darle palabra de Dios a este pueblo que ya estaba endurecido. Y el hombre, y esto, gracias, y esto tomamos de Génesis 32, 28, cuando Dios le cambia el nombre, ¿verdad?, a Jacob, y le dice: ya no te llamarás, no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y entonces,
¿Cuál era el significado de Jacob? Engañador, ¿verdad? Era un hombre mentiroso. Un hombre que podía haber estado tal vez conociendo todas las leyes, hasta en esa época conocidas, pero que transgredía. Y entonces su vida era una vida marcada de religiosidad. Hoy este pueblo es similar a ese Jacob que un día Dios cambió de nombre. Pero qué hermoso lo que empieza diciendo en el verso 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Sabes qué? Esa palabra no solamente se la dice al pueblo de Israel, lo dice a cada uno de nosotros. Y eso recuerdo que ese verso hace tiempo, una vez una hermana me lo dedicó y me encantó, porque prácticamente te dice, cualquiera que sea tu circunstancia, el Señor estará contigo. ¿Y cuál es ese contexto? ¿Por qué el Señor utiliza a Isaías para decir eso? El Señor dejó mucho tiempo atrás estas palabras para que estén preparadas ante cualquier situación. El Señor, cuando nos da la palabra de Dios, no nos lo da solamente para que sea una memorización de paporreta, sino para que esa memorización, un día, cuando pasamos las circunstancias, como hoy, por ejemplo, aunque mi cuerpo esté debilitado, yo no puedo estar enfocado en decir, imagínense si yo días atrás, ayer o antes de ayer, porque no le niego que había en mi mente decir, y si le digo al pastor mejor que predique él, pero dije no, eso es mi responsabilidad. Entonces, muchas veces vienen a nuestra mente situaciones y en este caso el Señor ya les había preparado de antemano para que ante cualquier situación ellos no estén temiendo. Y mira el verso de Deuteronomio capítulo 31 del 6 y 8. Dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Hermanos, ¿cuántas veces dice la palabra no temas? No te desamparará. Varias veces, ¿verdad? En un solo verso. Que el Señor sabe nuestros temores, el Señor sabe por qué dice eso. Y eso lo había dejado en libros mucho más anteriores a Isaías. Ahora dice, y si por los ríos no te anegarán. ¿Recuerdan cómo el Señor hizo pasar a los 12 por el río Jordán? Y cómo, así como el Señor abrió el mar rojo para que crucen en seco, dice que el río Jordán es normalmente muy caudaloso, y que la creciente es peligrosa. Sin embargo, a pesar de ello, Dios obró milagrosamente y abrió el río y hizo pasar en seco. ¿Y qué dice en esta porción de Josué? Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Mira lo que el Señor dice y ha dejado escrito ahí para nosotros, es que el Señor sigue siendo milagroso. El Señor sigue siendo poderoso para hacer cosas que nuestra mente no llega a entender. Nuestra mente no llega a entender cosas que la lógica normalmente nos invade, ¿verdad? ¿Qué más nos ayuda a entender este pasaje? Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Salmo 66, 12 dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Mira ese pasaje, ¿qué es lo que está el salmista tratando de explicar? Es que las circunstancias que él estaba pasando eran sumamente difíciles, pero el Señor, ¿qué hace? Dice que los hizo pasar del fuego y por el agua
para abundancia. Entonces, ¿cuál es el propósito cuando Dios muchas veces le permitía al pueblo de Israel, en este caso, pasar por esta situación? Es para que se sigan aferrando a Dios, pero eso no sucedía. ¿Qué más dice? Dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Imagínate que el Señor esté diciéndonos eso a cada uno. Yo he dado, dice acá, a Egipto he dado por tu rescate. Y es más, nosotros en la actualidad sabemos que Él no ha dado una ciudad, Él dio a su propio Hijo, ¿verdad? Él lo dio para el propio rescate de cada uno de nosotros. De alguna manera Dios habló a Ciro, comprometiéndole amplias regiones de África a cambio de su contribución a la restauración de Jerusalén. ¿Cómo es que Dios en su soberana voluntad empieza a hacer que ciertos gobernantes puedan tener dominio para que puedan salir del dominio de Babilonia, ¿verdad? Porque Israel ya estaba siendo objeto de la presión de Babilonia. Egipto, Israel debía perecer. Dios dispuso que sea Egipto, aunque más poderoso, tenía que ser destruido a fin de que su pueblo pudiese ser librado. De esta manera Egipto tomó el lugar de Israel como una especie de rescate. Ahora la palabra rescate viene del hebreo kofer, que significa propiamente aquello que con una cosa se cubre nuestros pecados. Como el betún, que significa propiamente aquello con que una cosa se cubre, como el betún con que se calafateó el arca de Noé. De aquí aquello que cubre nuestros pecados, una expiación. Ahora, también, y esto es un contexto histórico, Nabucodonosor había sometido el Egipto, que era Etiopía, en hebreo es Cus, y Seba, que descendía de Cus, como lo confirma Génesis 10, del 6 al 7, donde dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá, Sabdeca, y los hijos de Ramá. Ahí está, de ahí viene ese propósito, porque el Señor toma y dice: yo he dado a Egipto y a Seba por ti. Ahora, ¿qué más el Señor nos habla? Uno, que el Señor utiliza todas las cosas, utiliza gobernantes, utiliza países para que su pueblo sea protegido. Hasta hoy en la actualidad. Ahora, ¿por qué? Tiene un propósito el Señor. Por esa razón, en este primer punto, yo le puse este primer punto del verso 1 al 7, Jehová declara su amor por Israel. Porque qué mejor manera de demostrarle el amor a un pueblo desleal e infiel, ¿verdad? Dios le entregó a Persia, a otras naciones, a cambio que dejara que los judíos regresaran a su tierra. Ese era el propósito. ¿Y qué dice acá en el verso 4? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Hermanos, yo no sé qué sentirá un preso, pero ustedes han escuchado lo que son los indultos. No sé si allá en China ha sabido de algunos indultos de hermanos cristianos. He escuchado yo de que son acusados porque según la ley china, tan solo por tener una Biblia o por predicar, que bueno, no se puede hacer en público, te meten a la cárcel y en prisión y hasta ponen en riesgo tu vida. Pero yo no me imagino el gozo y placer que sentirá un preso que le haya dicho simplemente: porque a mis ojos eres de gran estima
Y es por esa razón que dejo libre y estoy dando ciudades por ti. Entonces al pueblo el Señor está hablándole directo al corazón. Pero ¿qué sucede cuando nuestro corazón está totalmente endurecido? No va a suceder nada. Puede venir el mejor predicador, puede venir quizás un Charles Stanley, un John MacArthur a predicar, y eso no va a transformar el corazón de nadie. Porque si la propia palabra de Dios en esta época no estaba haciendo su efecto, ¿por qué? No porque Dios no era poderoso, sino porque Dios ya había establecido que el corazón de esos hombres estaban endurecidos. Y Él ya simplemente, más adelante lo vamos a ver por qué digo esto. Y dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. El Señor lo que nos quiere enseñar es cómo a un pueblo que constantemente agarraba y practicaba la idolatría y dejaba de adorar al verdadero Dios, aún conociéndolo, cómo el Señor aún puede dar palabras de ánimo para decir, y tú eres honorable, ¿verdad? En este pasaje lo que nos hace ver es que Dios providencialmente influyó sobre Persia y Egipto para que se cumpliesen sus propósitos para Israel, para que cumpla Dios con todito la cronología que ya estaba establecida, que de ese lugar iba a venir un día el Salvador. Ahora, ¿qué más dice en el verso 5? Dice, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Mira, ¿se imaginan que Él está prácticamente humanizando a las naciones, a los continentes? Es como le estás diciendo, tú quieres retener, no, da acá. Y dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Suelta, que esto es mío, ¿verdad? Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y eso es una de las cosas más extraordinarias que podemos nosotros tomar también como un verso de memoria. Porque de la misma manera que el Señor llamó al pueblo de Israel para que sea su pueblo, porque a Él le plació, así también todos nosotros como los hijos de Dios, los que ya han creído en el Señor Jesucristo y los que han reconocido su maldad y cada día reconocen que no hay nada bueno en nosotros, simplemente el Señor dice, para gloria mía los he creado. Es por esa razón que aún podemos pasar circunstancias difíciles y no podemos agarrar y decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo, no? Porque hay veces Dios permite el sufrimiento para sacarnos a abundancia, como dice el salmista. Ahora, todos los llamados en este caso, en este contexto, pertenecían a Israel, cuyo pueblo como hijos de Dios lleven el nombre de su Padre bien representado. Dios reafirma que Él es su creador y los protegerá cualquiera sea la circunstancia en la que se encuentren. Dice, yo los formé y yo los hice, ¿verdad? Está enfatizando mucho, los he creado, yo los formé. Yo conozco cada cosa de ustedes, yo conozco cada pensamiento de ustedes, yo conozco por qué ahorita están como están. Entonces está cada vez más escudriñando el corazón de ellos. Ahora esta segunda porción esta segunda porción la titulé Jehová declara a Israel como testigo. Dice en el verso 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Esa es la clave por qué el pueblo está como está. Puede haber habido palabra de Dios en ese lugar, pero Dios está declarando que a pesar que su pueblo tenía la posibilidad de ver y oír,
ya que estaban ciegos y sordos por su continua rebeldía. Él sigue teniendo dominio sobre ellos, mostrando el poder majestuoso que mostró a su pueblo con todos sus milagros durante toda su vida. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que cuando nosotros estamos en completa rebeldía con el Señor, hacemos oídos sordos a su palabra y no queremos ver lo que es evidente. No queremos ver las circunstancias difíciles que hay veces podemos estar atravesando, y no porque Dios está permitiendo eso para crecer, sino porque hay veces son consecuencias de nuestros pecados. Y en este caso, claramente, el pueblo estaba ciego y sordo por su continua rebeldía contra Dios. Ahora, ¿qué más dice el Señor? Dice: congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos, ya que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. Es como el Señor le está diciendo: ¿quién de estos ídolos les da buenas nuevas? Ustedes están adorando en secreto a dioses paganos. Y ahora está retando a este pueblo y le dice: ¿cuál de los ídolos al que el pueblo adora ha predicho esto? ¿En cuánto tiempo Ciro de Persia será el libertador de Israel? Está haciéndolos recapacitar si es que Dios puede conocer todos esos misterios que solamente Él lo puede declarar. Y este verso es hermoso, de verdad. También dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y uno de los motivos por el cual hoy estoy predicando este verso fue porque fue el primer verso que Dios me habló hoy en este año 2020. Fue el primer día que hemos estado meditando con mi esposa, y yo justo estaba leyendo, y cuando leía empecé a quebrantar mi corazón, porque yo agarré y decía: Señor, tú nos estás diciendo que nosotros somos tus testigos, porque hemos visto el poder tuyo en nuestras vidas, cómo lo has transformado. Pero no solo eso, el Señor dice: y mi siervo que yo escogí. Yo le puse el nombre de mi esposa: y mi sierva Melissa que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Y eso es una de las cosas que hoy como cristianos, hermanos, nos estancamos. Hay veces nosotros preferimos conocer o queremos conocer más a nuestra pareja, y hay veces nos encontramos y nos chocamos con la pared porque empiezas a ver más defectos, ¿verdad? Y ayer ha sido un hermoso tiempo de enseñanza con Peterson y con Yanelia en este hermoso taller de matrimonios, y que muy bien ellos pudieron glorificar a Dios y sus vidas ponerlas así de pequeñas delante de un Dios tan grande, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me habla el Señor a mí cuando dice ahí: y mi siervo que yo escogí para que me conozcas? El Señor no quiere que conozcas a tu esposo primero. El Señor no quiere que conozcas a tu hijo primero. El Señor quiere que conozcas a Dios primero, que conozcas sus atributos, que conozcas su carácter, porque muchas veces lo desconocemos, y hay veces podemos hacernos una imagen de un Dios que es nuestro, pero que no es el Dios de la Biblia, que podemos agarrar y incrementarle puro amor, como los testigos de Jehová que dicen que Dios es amor y que Dios no va a mandar a su creación al infierno. ¿Acaso es un sádico? Sin embargo, ¿dónde está su justicia? La Biblia dice que Él no dará por inocente al culpable. El Señor dice que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Y acaso nuestras vidas están limpias delante de los ojos de Dios? Si no fuera por Cristo, estarían llenas de inmundicia y de asquerosidad. Y es por esa razón que el Señor le dice a este pueblo: yo te escogí
para que me conozcas y creas. Pero muchas veces no creemos como el pueblo de Israel. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y ni lo será después de mí. Y es interesante porque este verso se aplica también a nuestras vidas. ¿Cuál es tu Dios? Tu Dios puede ser tu mamá. Tu Dios puede ser tu padre. Por eso no quieres seguir creciendo en los caminos del Señor. Tu Dios puede ser tu esposa. Tu Dios puede ser tu propio hijo. He escuchado historias y realmente yo me he puesto a pensar. Yo trabajo en el hospital del niño y hace poco me fui a tomar muestra a un bebé. Ese bebé tenía 10 meses y cuando yo fui a sacarle una muestra, simplemente agarré y lo miré y tenía hidrocefalia. Hay casos peores, pero este no es uno de los menores, porque la cabeza empieza a crecer porque se obstaculiza un conducto por donde circula el líquido cefalorraquídeo que circula por el cerebro. Entonces al no tener esa comunicación se cierra y empieza a acumularse líquido y empieza a crecer la cabeza hasta puede estallar. Entonces cuando yo vi ese cuadro, yo agarré y dije: Señor, qué difícil debe ser tener a un bebé así, tener que estar ahí y velar y en ese momento dije: Señor, ayúdame a que en cualquier circunstancia que podamos pasar, yo nunca deje de desconfiar de ti, porque debe ser muy doloroso tener que ver a tu hijo, como lo he visto en el hospital, cargando, padre, el cuerpo y la mamá la cabeza. Y te imaginas un tropezón, una fractura directa al cuello y muerte segura, pero solo por la gracia de Dios. Y yo le compartí ese momento la palabra, porque el Señor, cuando Él me lleva al lugar, es para que yo hable. Y tú como cristiano, cuando estás en un lugar, habla de lo que Él quiere. ¿Cómo sabes si Él no es una persona escogida para los propósitos de Dios? Y pueda igual decir: yo te escogí para que me conozcas y creas. Pero si tú y yo no hablamos, ¿cómo es que alguien va a creer? ¿Cómo es que alguien va a poder conocer a ese Dios? No, ¿verdad? Ahora el Señor dice a través del profeta Isaías que Dios reunirá a Israel y a todas las naciones para una prueba judicial. Es decir, hace una solemne invitación y que presenten testigos que defiendan la capacidad de sus ídolos prediciendo eventos futuros y que reconozcan que solamente Él es Dios y no hay más en la tierra. ¿Verdad? Como el Señor da esa posibilidad, así como cuando hay juicio y tiene que venir el abogado y defender al acusado, ¿verdad? Aquí el Señor está dando esa posibilidad. Ustedes, a ver, justifíquense, si ustedes pueden hacerlo, claro está. Pero ¿qué más? Él concluye en el verso 11, dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hermanos, cuando nosotros entendamos eso, ve ese verso pequeño, que hay veces a mí también me cuesta, porque yo no vengo acá a decirles: hermanos, yo soy aquí el hombre más espiritual de la tierra. No es así. También hay momentos que pierdo la fe. También hay momentos que dejo de mirar las circunstancias. Así como yo les acabo de decir hoy día en consejería a los hermanos, que cuando viene alguien a consejería, como les compartí de manera breve de este chico que está en depresión, es un chico cristiano que tiene padres cristianos que sirven en la iglesia, y este chico dice que ya no sirve, que él no sirve para nada. Entonces yo le dije: te hago una pregunta, ¿crees que Dios te ve como un fracasado?
Y él me dijo que no. Entonces yo le dije, si Dios no te ve como fracasado, entonces ¿quiénes somos los seres humanos para que tú puedas creer más en lo que piensas de los demás y no en el Señor que te está diciendo que tú vales y que tú tienes un propósito por el cual estás aquí? De la misma manera, el Señor quiere que nosotros entendamos esto. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso quería que el pueblo de Israel entienda, que no hay nadie quien puede salvarlos de esa situación tan devastadora, tan dura como la estaban viviendo. Otros profetas respaldan esto, tal como Oseas en 13:4, quien dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Toda la Biblia, en diferentes libros, en diferentes épocas, está declarando que fuera de Dios no hay quien salve, ¿verdad? Ahora dice en el verso 12: yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo anuncié, predijo el futuro, y salvé a la nación en tiempos de peligro, e hice oír que era Dios, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Que cualquier otra profecía o predicción falsa que decían. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Que esas predicciones proferidas por mí pudiesen asignársele a un extraño, jamás. Porque todas esas predicciones, el único que las podía hacer era Dios. No había ningún otro Dios que pueda responder ante el clamor, ¿verdad? Yo no sé cuántos han visto un video en este último tiempo, se ha viralizado de este incendio en Australia, de este incendio que ha acabado con hectáreas de bosques en Australia y que han muerto millones de koalas y de canguros. Y una de las cosas que me conmovió fue ver a un canguro carbonizado y mordiendo el cerco porque quería salir y no pudo. Y mira, los bomberos han intentado apagar los incendios, pero era ya incontrolable, hasta que la iglesia del Señor se puso de rodillas y empezó a orar. Y una hermana argentina, ella está testificando y llora con lágrimas y dice: hermanos, no puedo dejar de llorar al ver que hay lluvia. Hermanos, el Señor envía lluvia a este lugar donde ningún bombero puede salvar de este incendio devastador. Es por esa razón que nosotros debemos entender cada día que el Señor es el único que puede salvarnos. Y hay veces, a pesar de que somos cristianos, que sabemos que hemos sido comprados con su sangre, que sabemos que debemos servirle al Señor, pero nos desenfocamos. Hay veces las circunstancias que estamos pasando hacen que nosotros dejemos de mirar el servicio a Dios como algo muy importante. Y uno puede agarrar y decir: bueno, ya no voy a servir porque ahora tengo que hacer lo otro. Hermanos, si tú tienes problemas, sigue sirviendo al Señor, porque hay necesidad. Si no fuera por eso, imagínense, hoy día puede estar la iglesia aquí casi llena, pero cuando podemos salir a evangelizar o podemos salir tal vez a hacer una obra, no todos estamos acá, porque todos podemos aducir un montón de cosas. Todos podemos decir: yo no puedo porque esto, yo no puedo por esto. Y sí, hay situaciones justificadas. Hasta yo mismo no he podido porque mis horarios de trabajo me lo impiden. Pero cuando se puede, hago un cambio de horario para poder servir, porque el servicio tiene que estar siempre en tu corazón, la disposición. No puedo agarrar y decir: bueno, me conformo con ir a la iglesia y voy yo todos los domingos. Y vas todos los domingos, pero ¿y en dónde está tu servicio al Señor? ¿Crees que yendo y sentándote sin ninguna intención de faltar al respeto estamos sirviéndole a Dios?
No, ¿verdad? Necesitamos manos, necesitamos mentes que puedan tener ideas cómo poder agarrar, transformar este mundo para el Señor. Este otro punto declara que Jehová declara el propósito de Israel, el propósito por el cual Él lo eligió. Y Él dice en el verso 14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, hice descender como fugitivos a todos ellos, aun los caldeos en las naves de que se gloriaban. Hermanos, cuando estas potencias en esa época gobernaban, ellos creían, como hoy día hay algunos decimos en el argot popular, se cree la divina pomada, ¿no? O sea, se cree que es lo máximo, él es el que hace y deshace, ¿no? Es como Donald Trump, que cuando ha enviado su misil, él dice, nosotros estamos preparados para todo. Si bien es cierto, él no sabe que está siendo usado por el Señor para proteger a Israel, ¿verdad? Él está protegiendo a Israel. Y es por esa razón que el país, por más de que está en decadencia espiritual, a pesar de ello, la gracia del Señor la está cubriendo, porque está cubriendo también al pueblo elegido del Señor. Entonces, dice así, dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia. El título Redentor caracteriza al Señor en su papel de Salvador de su pueblo. Y el segundo título demuestra uno de sus atributos, como es su eternidad, su eterna santidad. Y mira, esto me parece interesante. Solo con 2 de estos títulos basta para que el mundo sepa cuán protegido está Israel. Solamente con 2 de los títulos de Dios, que Dios es Redentor y es Santo. Solamente 2 títulos de Dios. Y entonces yo quisiera que ustedes puedan hoy preguntarse cuántos títulos tiene el Señor. ¿Lo saben? Busquen en internet, así como buscamos en el internet, en el Facebook, cosas que son insustanciales. Busquen. Hay ahora libertad, el internet nos da el privilegio para saberlo usar. Y puedes buscar todos los títulos que tiene Dios. Y ahí te vas a enterar. Pero ¿qué hacemos? Usando el Facebook, usando cosas que realmente son insustanciales. No digo que no sirvan, porque son herramientas que nos sirven también para evangelizar y compartir a otros mensajes bíblicos. Pero si es para poner tu cara, si es para poner que estás triste, que hoy día estás comiendo lomo saltado, lo cual yo no comparto. Ahora dice esto: yo Jehová santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Mira, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo y quedan apagados. Hermanos, esto lo entiende mejor el judío que nosotros, ¿verdad? Porque si tú conoces la historia bíblica de cómo salvó al pueblo de Israel de Egipto, sí vas a conocer cómo es que Dios empezó a hacer milagros y cómo empezó a llevarlos por el desierto. Uno, por la rebeldía del corazón, y cómo a pesar de ello la misericordia de Dios hizo que, dice que sus vestiduras no se desgastaron, ¿verdad? Eso es algo improbable y en nuestra mente, ¿verdad? Porque yo tengo una camisa que ya la he lavado como 1 año y ya está más vieja que trapeador. Y sin embargo la Biblia dice que no se gastaron sus vestidos. ¿Eso de qué habla? De la protección hacia el pueblo elegido de Dios. ¿Y qué más dice? El Señor repite varias veces los atributos de su persona, como son la santidad y el poder creador, así como el de ser su altísimo gobernante en la tierra, al cual le pertenece el universo. Él es el quien abrió el mar rojo para que el pueblo pase en seco y vea la salvación del Señor. Pero el éxodo es fácil de olvidar comparado con lo que hará después.
Y esa es la parte interesante de este capítulo. Porque así como Dios abrió camino en el Mar Rojo para la salvación de Israel, el Señor, ¿qué hizo? Abrió camino para la salvación del mundo, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Y el verso 18 dice algo muy importante. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dime si ese verso no aplica incluso para nuestras propias vidas cada día, ¿no? Dicen: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Se dan cuenta que la gran mayoría aquí en el mundo siempre escucho, casi siempre: antes fue mejor, lo pasado fue mejor. Y yo escuché una frase de no recuerdo quién, decía: el tonto se preocupa por su pasado, el loco se preocupa por el futuro, pero el sabio se preocupa por vivir el presente. Y me pareció interesante, porque el futuro lo conocemos, no. El pasado nos sirve de algo, sí, para no cometer los mismos errores que cometemos. Pero mira, dime si la historia no se está repitiendo. La historia se repite. Nosotros que muchas veces hemos dicho: ay, qué duro el pueblo de Israel, qué pagano ese pueblo. Hermanos, en la actualidad dime si nosotros hay veces no actuamos como ese pueblo de Israel. Dime si hay veces nosotros no nos quejamos como el pueblo de Israel cuando tenía todos los días maná y se quejaba, y es más, lo acumulaban, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? Se podría. Y hay veces nosotros: no vaya a tener mañana, mejor lo guardo, y hay veces se pudre. El Señor sabe por qué nos dice algo y tenemos que obedecerle. Y dice: tan maravillosas serán las futuras interposiciones de Dios en vuestro favor, que las pasadas comparadas con estas serán echadas en olvido. El último suceso a que evidentemente se alude es a la futura restauración de Israel. Hermanos, ¿esperamos la futura restauración de Israel? Sí, ¿verdad? La Biblia dice que debemos orar también por Israel, pero hay veces nosotros también, y reconozco que muchas veces yo me he olvidado, y no debe ser así, porque el Señor quiere que tengamos presente que ese pueblo Dios lo eligió, y que de ese pueblo nació el Salvador, y que ese pueblo es de gran estima para Dios, y no nos da derecho de mirarle con los ojos humanos que tenemos, y de mirarles a ellos como si fueran ellos menores que nosotros, porque no es así. De ese pueblo vino la salvación para nosotros. Ahora, he aquí, dice el verso 19: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Esa es la esperanza más hermosa que tuvo Isaías, ¿verdad? Cuando él quizás no podía entender. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta por qué Dios es soberano. Porque Dios usaba a las personas aunque ellos no tenían un conocimiento totalmente claro de lo que iba a ser Dios en el futuro. Y dice: aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tal como Israel fue guiado y abastecido de agua por Jehová en el camino del desierto, desde el Mar Rojo hasta entrar en Canaán, mas la nueva liberación será seguida de manifestaciones del poder y amor de Dios que eclipsarán a la antigua, tal como Isaías 41 del 17 al 20 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Cuando el Señor empieza a oír, cuando empiezas tú a desesperarte y sabes que lo único que puede darte salvación y ayuda es Dios, ¿verdad? Es ahí, dice, cuando tu lengua esté seca de sed,
yo Jehová los oiré. Cuando tú realmente y yo nos quebrantamos totalmente a Dios, ahí es cuando Dios oye. Por eso Juan capítulo 9 dice: y sabemos que Dios no oye al pecador, pero al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Para el que vive en continuo endurecimiento de corazón, Dios no oye. Las personas, cuando yo comparto el evangelio afuera, me dicen: no, yo le hablo al Señor. Y yo le digo: ¿y Dios te ha hablado? Y ahí se quedan callados. Porque sinceramente, hermanos, aún nosotros nos cuesta oír a Dios. Una cosa es que tú todos los días ores al Señor. Pero algo que me recuerdo de este siervo, que le agradezco a Dios que lo haya puesto en mi camino, Charles Stanley, él decía: la comunión no es solo hablar tú con Dios, es Él que te hable a ti. Y cuando te habla, tú sientes gozo. Cuando Él te habla, tú sientes fortaleza. Cuando Él te habla, sientes paz. Y cuando Él te habla, también puedes sentir temor, porque sabes que estás haciendo las cosas mal. Entonces la comunión es ida y vuelta. No me imagino que yo solamente hable a mi esposa y ella no me hable nada. Tiene que ser mutua. Eso es una comunicación. Y dice acá: en las alturas abriré los ríos. Isaías 41, del 17 al 20. Y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto, estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Hermanos, ¿qué vemos ahí? Cosas imposibles, ¿verdad? Que el Señor las hace posibles y que las ha puesto en su palabra para que la creamos. Y dice un comentarista, dice: yo abriré un camino, no meramente en el Mar Rojo, sino en el desierto del mundo entero. Y no brotará de la roca meramente un río, sino muchos que refrescarán, no los cuerpos como antes, sino las almas de los sedientos, de manera que se cumpliese la profecía: con gozo sacaréis agua de los pozos de la salvación. Hermanos, cuando todavía no tenemos al Señor, nosotros estamos sedientos. Nosotros estamos con ese deseo de esa agua que es la que debe saciar nuestra alma. Y lo que podemos saber es que ese camino muchas veces se pone a menudo en lugar de la verdadera religión. Ríos expresan las influencias del Espíritu Santo, tal como lo afirma el Señor Jesús en Juan 7, 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira, dice: correrán ríos de agua viva. Y es lo que nosotros experimentamos cuando ya tenemos una relación, ¿verdad?, con Él. Pero después, si nosotros no mantenemos esa comunión, se va a ir perdiendo. Y vas a aparecer, en vez de un lugar donde corren ríos de agua viva, desierto, como el Sahara. Ahora, ¿qué más dice en el verso 20? Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Mira cómo él personaliza. Él no está hablando mis escogidos, mi escogido. Lo toma todo el pueblo como uno, ¿verdad? Hay que ver bastante gracia para que lo vea como uno y no como seres individuales.
Hoy día en la actualidad Dios ve a la iglesia como uno, a pesar de que no somos uno, ¿verdad? Muchas veces estamos en divisiones. Muchas veces nos queremos juntar con otros hermanos porque ellos no creen en que ahora Dios está manifestándose tal vez en otras maneras. Entonces Dios está viendo al pueblo como uno. Según el comentario de Moriarty, que está en Matthew Henry, él dice: el reino animal unirá sus alabanzas a las del hombre, pues debido a la abundante agua que Dios hará brotar en el desierto, pulularán los animales llenos de vida. Imagínate eso, ¿no? Que los animales alaban. Hoy día dice que la tierra gime a una, ¿verdad? Porque está esperando que un día venga el Salvador. Hoy día los animales, eso es lo que un día, no sé quién de los jóvenes me preguntó eso. ¿Por qué? ¿Por qué los animales tienen que pagar lo que no hicieron? ¿Verdad? Pero la tierra, ¿qué sucedió cuando el hombre pecó? Toda la tierra, el Señor dijo: maldita será la tierra por tu causa. Y afectó todo, al reino animal, al reino vegetal. Hoy día los animales, las plantas necesitan pesticidas para que puedan dar fruto. Si no, no pueden. Demoran años más de lo que antes debería haber sido. Y dice el verso 21: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hermanos, si hablaba al pueblo de Israel, también es aplicable para nosotros. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, si hoy día, por ejemplo, en la tarde vamos a continuar este taller de evangelismo, es para eso, para que nosotros entendamos que son un real sacerdocio, una nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. Para eso, ¿verdad? No es para guardar el cristianismo para mí, no es para guardarlo y ponerlo en un cajón, la luz, sino es para que alumbre. Y este penúltimo punto dice: Jehová declara la deslealtad de Israel. Y esto es lo más trágico, porque ahí es donde tú te das cuenta de la situación en la que está el pueblo en sí. Si bien es cierto, había versos de esperanza, versos donde Dios le estaba diciendo que no teman, que Él es el creador, que Él los va a proteger, pero ahí está yendo al corazón de la situación. Dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Hermanos, no nos cansemos de seguir al Señor, porque hay veces nos puede cansar. Y me imagino y estoy muy ansioso de poder escuchar a nuestros hermanos que han venido desde China, ¿verdad?, para compartir el ministerio que Dios les permite desarrollar allá. Porque creo que nosotros no tenemos justificación de decir: me he cansado de servir al Señor, ¿verdad? Porque acá no tienes amenazas, aquí no tienes persecución, pero allá sí. Entonces hay más probabilidad que tiendas a tal vez a debilitarte o a dejar de pensar, porque no hay otro hermano que te aliente, no hay otro hermano que te dé una palabra de ánimo, no te dé una promesa del Señor para que tú agarres y sigas inyectando esa adrenalina para servir al Señor con ganas. Aquí Isaías, después de ver un cuadro esperanzador del cuidado de su pueblo escogido, vuelve a la realidad presente. El pueblo de Israel no invoca su nombre, no tiene relación con su creador y se cansó de buscarle. Mira, ojo, Dios no se cansó de buscar. Yo tengo un colega en el trabajo, es muy conocido porque vende el productos de ropa para los profesionales. Él se llama Pablito, todo el mundo lo conoce como Pablito. Y él estuvo en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial y estaba en un momento bien y me decía: hay gozo en el Señor, poder en la sangre de Jesús, porque generalmente dicen eso.
Y hace poco le digo, ¿y cómo estás? ¿Hay gozo en el Señor? Gozo siempre lo tengo, me dice. ¿Así? Le digo, pero el gozo viene de Dios. Estás en la iglesia, estás congregando. Le digo, no te olvides que Dios nunca te falla y Él te sigue amando. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos hay veces pasar circunstancias y decir, ya me cansé, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor mismo dice, de mí te cansaste, oh Israel, del que te creó, del que te formó, del que te llamó y te eligió para que seas un pueblo especial. ¿Qué más dice? No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, los sacrificios que continuamente hacían los sacerdotes para la expiación de sus pecados, ni me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda. Y lo voy a leer rápidamente por cuestión del tiempo. Dice Levítico 1, 3 al 4, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué más dice? Ni te hice fatigar con incienso. Ahora, él estaba diciendo, yo no le estaba exigiendo, porque de acuerdo a la condición en la que se encontraban de exiliados, muchas veces habían muchas prohibiciones. Entonces él está diciendo, no te hice fatigar con incienso. Yo no he sido exigente, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y dice, por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Hermanos, el Señor quiere que nosotros cuidemos nuestra vida, porque imagínese que el Señor diga, me fatigaste, Ernesto, con tus maldades. El Señor no quiere, porque ya no nosotros no debemos, ¿verdad? Tenemos una nueva naturaleza. Todas las cargas han sido puestas en el Señor. Lo que los versículos dan a entender es que durante el exilio en Babilonia, Dios no les había exigido cumplir con los ritos ceremoniales, como ofrecer sacrificios. Dios no le había fatigado con sus mandamientos, pero ellos sí con sus maldades debido a sus mandamientos. Ahora, no estoy diciendo que no quería que cumplan los mandamientos, pero en esa época había mucha presión. ¿Y qué dice? Ahí viene otro verso esperanzador. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, cuando el Señor nos dice eso, ¿qué produce en nosotros cuando no hemos sido creyentes? Gozo, ¿verdad? El Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea, por Él mismo. Él está dispuesto a borrar, porque nadie lo puede hacer. Si tú vienes ahora, tal vez invitado, si tú vienes ahora tal vez con X motivos por el cual has de venir, el Señor está diciéndote, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No importa lo que has hecho. No importa si tienes pecados ocultos y ni tu esposa ni tu esposo lo sabe, pero yo sí los conozco. Y dice, yo los borro por amor de mí mismo. Cuando tú eres capaz de confesarlos, cuando tú eres capaz de reconocerlos. Y eso es lo que Él estaba queriendo producir en el pueblo de Israel. Que ese pueblo de Israel se arrepienta, que ese pueblo de Israel vuelva al Señor. ¿Y qué dice en el verso 26? Dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Otra vez el Señor diciéndole en su gran misericordia, a ver, tienes el derecho de comparecer ante Dios y presentar su caso.
El ruego no es la afirmación de alguna dignidad personal, sino más bien la confesión humilde de reconocer su pecado y arrepentirse. No hay algo que nos vanaglorie. Hay veces las personas allá afuera dicen, yo soy bueno. Le digo, la Biblia dice que no hay ninguno bueno. El Señor dice que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Si tú te crees sano, entonces tú no necesitas al médico de médicos. Pero todos sabemos por nuestra conciencia que todos necesitamos de ese médico, que es Jesucristo. El único que puede sanar, el único que puede perdonar y que puede liberar de cualquier estado de culpa nuestro corazón. ¿Y qué es lo que también nos hace ver esto? Que además de que es un llamado para que el pueblo se arrepienta, también es un llamado a la iglesia. Un llamado a la iglesia que es aplicable para nosotros. Como dice Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite, diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ves la misma manera que actúa Dios con Israel y con nosotros como hijos? No nos salvó porque hayamos sido buenitos. Nos salvó simplemente porque Él en su gracia, Él en su soberana gracia, Él decidió elegirte. No sé por qué nos eligió, pero lo que no nos da derecho es a estar preguntándonos ¿y por qué me eligió a mí? ¿Por qué me eligió? Si no, Señor, me has elegido, pues yo tengo un propósito por el cual entonces tú me has elegido, para anunciar tu nombre. Y dice en el 27, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Ahora, aquí está hablándose de los ancestros como Adán y patriarcas venerados de la raza judía, pero específicamente a Jacob, quien su mismo nombre era suplantador o engañador. También impedían a Israel reclamar cualquier mérito personal, porque ¿qué mérito tuvo Jacob, verdad? Cuando él dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Podemos agarrar y decir que vio mal en Esaú, ¿verdad? Porque él vendió su primogenitura. Pero ¿qué hizo de bueno Jacob? ¿Verdad? Jacob mentía constantemente, suplantó el nombre de su hermano, mintió cuando fue a recibir la bendición, manipulada por su propia mamá. Finalmente, Jehová promete la bendición para Israel. Y esa bendición, lo voy a decir solamente tan corta, que así como Jacob significa suplantador, podemos ver que en este verso, en el 44, continúa hasta el verso 5, termina toda esta porción a estudiar. Y dice: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te tomó y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum. Y esa palabra Jesurum está en el Antiguo Testamento y significa recto. Y está diciendo que si la vida de Jacob era una vida de mentira y suplantación, hoy día iba a caminar en rectitud. Y eso es lo que hoy día el Señor nos está llamando a hacer, a caminar en rectitud, a caminar en obediencia a Dios. Porque de la misma manera que Jehová prometió bendición para Israel, Jehová también promete bendiciones para la iglesia del Señor. Y yo quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros nos preguntemos:
¿Cómo estamos delante del Señor? Podemos venir cada domingo a escuchar, pero el hecho de que yo venga cada domingo, cada miércoles a la oración, cada sábado a la reunión de matrimonios, eso no me hace mejor, más espiritual que los demás. Si en mi familia ando de pelea en pelea, en discusión, entonces de nada sirve, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice: no traigáis las cosas pasadas. Y es más, dice: yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve, yo soy el que borro tus rebeliones. Pero tienes que reconocer tu rebelión. Tengo que yo reconocer mi rebelión, porque si yo no reconozco mi rebelión, ¿cómo puedo ser sanado? Si yo no reconozco mi condición de pecador, jamás voy a poder alcanzar la misericordia de Dios. Hoy día venimos y X motivos nos pueden llamar quizás a distraernos o a tal vez dormirnos. Pero hermanos, yo quisiera que valoremos esto, porque en otros países hay lugares donde están a 40 grados y tienen deseo de cantar y tienen deseo de alabar al Señor. Pero hay veces nosotros estamos ahí dormitados y el Señor nos sacude y el Señor va a permitir situaciones. Pero por esa razón esto es una promesa no solo de bendición, también para aquel que está durmiendo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando tú piensas que ya estás inundándote y ya no hay salida, pues acude al Señor, pues Él es el único que salva, el único que te promete, que puede tomarte y decirte: yo no te desampararé, yo no te dejaré. Él es el único que no nos falla, el único que permanece fiel para siempre. Así que yo les invito a que puedan poner en ese momento de pie y podamos orar juntos y decirle al Señor: bendito Dios y Padre, gracias, Señor, porque aun cuando la salud